Nada, te esperábamos, le comentaba un poco a la familia que estamos aquí todas reunidas que íbamos a hablar sobre la mirada Camp y como este es un Sí. proyecto de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, jaja, ya viene con sus notas. Hombre. Pues un poco la mirada Camp en o desde la literatura, ¿no? Así Ujú, que vale, me habían comentado desde Marcia Producciones que nos podríamos presentar la una a la otra y venga. si quieres que empiece yo y te presente. Venga, empieza tú, así me da tiempo a pensar lo que voy a decir de ti. Bueno, pues Carlos Valdivia es muchas cosas, porque podemos decir que hay un perfil como librero, como editor, como ilustrador, traductor, escritor, y en su bibliografía, todo eso es real, ¿eh? En su bibliografía hay dos títulos eh, que atraviesan la mirada Camp, el devocionario queer, Ujú. y ese pequeño trabajo de investigación ilustrado que hiciste sobre Stonewall, donde está también parte de los orígenes de la mirada Camp, sobre todo de ese perfil revolucionario y político que nos interesa mucho, ¿no? También has trabajado ilustrando este año una biografía o un trabajo que de alguna manera analiza el perfil de Oscar Wilde. Tú lo has Ujú. ilustrado y Nacho Esteban, ¿verdad? Lo ha escrito. Exacto. Y obviamente al hablar de Oscar Wilde hablamos de la mamá casi de Cam. la cultura camp, por lo tanto estás campeada completamente. Sí, la verdad es que es una cultura que me llama mucho, pero bueno, te introduzco brevemente y luego ya nos metemos en faena. Para los que nos estáis viendo, que creo que ya conocéis a la mayoría, Dani, el otro día te definí como un hombre de cultura. Yo creo que es básicamente eso lo que lo resume. Escribes, gestas culturalmente muchas cosas bonitas, y yo creo que ahora mismo, y a mí como editor me interesa, hablar de tu último libro, ¿no? Has publicado desde, si no me equivoco, hiciste la novela del extraño viaje, Mm, tienes poemarios, tienes novelas, o sea, si no me equivoco, ahora has publicado el noveno, ¿verdad? sí, 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 el noveno. Listo, como me lo sé. Y el Total. último es Un camerino propio, que es una especie de, ¿cómo lo diría yo? Como una familia de relatos, de artículos, de expresiones de amor, y la mayoría son a divas o a referentes camp. Entonces yo creo que hemos unido muy bien nuestra literatura a la hora de rescatar o de hablar de temas camp. Y Sí, estamos hablando todo el rato de lo camp, de lo camp, de lo camp. ¿Qué tal si empezamos con una breve definición? perfecto, vale. Yo te voy a Bueno. proponer a la Lupe. Ah, teatro. Exacto. Lo Yo para tuyo mí, es puro lo teatro. camp es puro teatro. ¿Por Total. qué? Porque lo camp es hacer de ti, de tu persona, de lo que expresas, una obra de teatro. Es decir, salir a la calle y ponerte un personaje y decir, venga, pues esto. Es verdad que exige luego también muchísimas cosas más, ¿no? Esa pose, esa vestimenta, ese personaje que tienes que crear, pero creo que lo define bastante bien. No sé tú qué opinas. Sí, sí, no, totalmente. Sabes que para mí el himno camp por excelencia es precisamente puro teatro de la Lupe. Y lo camp, digamos que es una sensibilidad, una mirada que Ujú, está atraída por la afectación, por la exageración, el derroche, el barroquismo, la acumulación y todo aquello que a través de la cultura popular, de la cultura de masas, de los ídolos del pop, pero también de todo ese ambiente y de todo ese escenario que tiene que ver con la noche, el transformismo, el escenario drag y todo lo que rodea toda esa mirada, que son disidencias, disidencias sexuales, identitarias, expresiones de género diversas. Entonces, todo aquello que desde, desde la lengua española podemos englobar en el derroche, el mariconeo, el transformismo, todo lo que va girando en torno a esta mirada cultural, esta sensibilidad por lo pop y por lo escenográfico, ujú. va de alguna manera girando en torno a lo camp, ¿no? Así que es verdad que creo que la mirada, que lo camp está en la mirada y que a veces hay personajes, situaciones, obras de arte que a priori no son camp, pero según como lo mires,
le puedes dotar, ¿no? De esa identidad, de alguna manera, ¿no? Vale, yo estaba pensando justo ahora que igual lo camp solemos pensar en cosas como de hace años, ¿no? El tiempo acaba haciendo acaba haciendo camp algo que a lo mejor ahora mismo o en ese momento no se entendía como camp, como teatrero, ¿no? Se me viene a la mente lo que pasa, de hecho me he puesto esta camiseta, no sé si se ve, Si pero te me la he veo. puesto con... Por favor, señora. Es Rocío Jurado y pone aquí señora. Y me la he puesto precisamente porque hoy pensando en el tema, para mí Rocío Jurado es un ejemplo de esto de, en ese momento era un reflejo de, ¿no? de esa folclórica, de esa diva del escenario, de esas pelucas, bueno, pelucas, de ese pelo que le empezó Sí, a poner Rosa Benito, ¿no? Porque ella empezó con una melena más lacia, luego empezó a ponerse sí. un poco Laca, laca. Bárbara Rey, la calaca, con esas túnicas de gasa, de lunares, de bata de cola. Y a mí eso me parece que con el tiempo se ha vuelto mucho más camp. ¿Por qué? Porque ella, además, ella salía y ya no salía a cantar, ella salía a dar un espectáculo. Porque ella salía y ella movía los brazos, y se recreaba y cada vez que hablaba lo hacía como una actriz de cine clásico. O sea, ella se ponía así en el micrófono. Entonces, hoy pensando decía, es que Rocío Jurado eh, luego entra dentro del mundo de diva gay, de icono, Mm, pero Rocío Jurado, y la voy a asociar casi con alguien que tú me vas a entender, con David Bowie. ¿Por claro. qué? Porque a través de esa ropa, es verdad que Rocío era otro mundo, pero los asocio mucho. ¿Por qué? Porque a través de ese outfit, a través de esa persona que proyectaron, consiguieron crear un personaje y a través de eso hacernos llegar la música. Entonces, para mí Rocío Jurado junto con Lola, te diría, porque con Lola me Sí, representa una frase, porque cuando dijeron aquello de no baila, no canta, pero no se la pierdan, eso es camp. ¿Por qué? Porque da igual totalmente. lo que haya detrás. Lo importante es el espectáculo, el Efectivamente. personaje y lo que tú vayas a ver. Y a mí eso me parece que refleja muy bien cómo lo camp y lo queer al final van de la mano, porque al final nos gusta un buen espectáculo, nos gusta un personaje que nos haga ahí que diga, bueno, pues voy a cantar una canción, no, no, que salga ahí y que aunque suelte 80 gallos, que Mm. me haga levantarme el asiento, bailar y decir, joder, qué guay este personaje que estoy viendo, ¿no? Pues vamos, de todo lo que has dicho, podemos tirar del hilo de varias cosas. Mira, una de Venga, ellas sí. es, sí, porque hablaste del paso del tiempo. Yo creo que un componente importante de lo camp es la nostalgia. Es Ujú. siempre mirar al El pasado, polvo, el polvo efectivamente. encima de la ropa. Entonces, esa nostalgia, ese mirar al pasado para buscar las referencias eh, que son el origen de toda esta mirada es importante. Y luego está el caso de, cuando hablamos de Rocío, por ejemplo, vamos a utilizar como elemento camp representativo, está toda esa afectación. Es decir, nosotros hablábamos el otro día de una cuestión. Nuestras divas de la copla, del folclore, digamos, cañí, Ujú. son muy camp porque hay un punto en el que, por un lado, actúan de sí mismas. Es decir, hay un punto en el que ya nos parece que Rocío Jurado hace de Rocío Jurado. Es decir, Claro. la afectación, la exageración, el movimiento, esa interpretación dramática que conecta con el aprecio de lo camp por el melodrama, por el cine clásico, Ujú. por las divas del cine mudo. Es decir, la primera gran diva de lo camp es precisamente, bueno, sí, podríamos decir, yo creo que lo es, Gloria Cuidado. Swanson. Gloria Swanson, claro, cuando Norma Desmond baja bueno, todo Sunset Boulevard, Te toda la mira y te dice, película, estoy es preparada. absolutamente camp. Pero ese momento de ya estoy preparada y baja las escaleras interpretando a Salomé y mira a cámara, todo eso ya están los cimientos de la cultura camp. Y si miras a Rocío o miras a Marifé de Triana interpretando desde ese prisma de la diva del cine mudo que se enfrenta al sonoro, exagerando el propio sonido, entonces ya ahí viene toda la afectación y todo ese universo de la exageración. Entonces, por un lado, ese, esa línea de unión con la nostalgia, con el cine clásico, con el melodrama, ya ahí como que estamos poniendo efectivamente los cimientos de una cultura que
para nosotros en nuestro entorno cultural, el que nos lleva la nostalgia hacia todas estas divas que ahora ya, digamos, son un mundo en extinción, como nosotros hablábamos, que son una estirpe de la Ujú. que ya van quedando pocos coletazos, porque pongo un ejemplo camp. Dentro de la, dentro de la seriedad, por ejemplo, que pueda tener ahora la carrera de Falete, por ejemplo, que Falete ya es un personaje Sí, camp. pero no es su voz, no es... Claro, dentro de esa seriedad que ahora tiene, Falete cuando comenzó, pues fue una estrella también de la prensa del corazón, con aquel novio que tenía, con el que hizo un falso montaje y no sé qué historia. Todo aquello parecía que estaba en la línea de Pero una no. marujita, parece que iba por ahí, luego ya se fue hacia otro lado, ¿no? ¿Quién nos queda? Yo creo que la última puede ser Isabel Pantoja, a lo mejor, en esa Y se ha estirpe. pasado ya más al petardeo. Se ha pasado el petardeo, y hay una línea muy difusa entre lo camp y el Claro. petardeo en nuestra Yo cultura. el petardeo lo entiendo como algo más actual. Entonces yo creo que el petardeo ahora mismo es la versión camp moderna. Ah, puede ser interesante, eso sí. No, porque para mí ahora mismo no existe nada camp actual. Yo Mm, me pongo a mirar y de hecho todos los referentes que tengo de los 90 para atrás, ¿no? O sea, creo que el factor nostalgia es muy, muy importante. Y estaba pensando ahora mismo que no es mm, solamente personas, porque para mí la flamenca que va encima de la tele, claro. eso es camp. ¿Por qué? Porque en ese momento no se entendía como tal, pero sin embargo ahora, pasado el tiempo y con un poquito de polvo encima en esa flamenca, es un objeto camp. ¿Por qué? Porque es esa casa con esa tele, con ese tapetito de ganchillo, con Mm, esa presencia, ¿no? Y me parece a mí que en ese aspecto lo moderno no me causa esa chispa de decir, uy, camp, ¿no? O sea, hizo hace poco en la Met Gala, mm, el tema era lo camp, ¿no? Y yo veía a todas las mamarrachas con sus vestidos, con su no sé qué, y yo decía, es que esto no es camp, esto es efectivamente. irte, ponerte cuatro cosas en la cara y decir, o sea, es un disfraz de carnaval de última hora, porque es un traje que tengas en tu tal, para mí camp es mucho más, no es algo que te puedas poner y quitar. Para mí eso es, incluso te digo que el petardeo de Marujita, de Sara, en esos últimos años, que ya empezaban a Tómbola, a Sálvame, a La Key Tomate, eh, me parece que están en una línea muy fina, pero que como siguen siendo ellas, y Mm, yo creo que es lo que le falta a Falete, ¿no? Falete no se ha creado un personaje, es él, es ella, me da igual, y se muestra como tal. Sin embargo, eso una Sara Montiel nunca lo hubiese hecho. Sara Montiel siempre te miraba como con un metro, ¿no? Sara Montiel te decía, "Ch, que cuando yo quiera te vas a acercar, pero mientras mm. tanto yo te voy a hablar y voy a llevar el ritmo de la conversación. Y para mí creo que eso es lo que le falta a mucha gente, ni siquiera Isabel Pantoja, ni gente como yo que sé, Diana Navarro, Pastora Soler. No, Creo que no, no, ya sería ahí no muy, muy entra, no, no, pertinente. no, no, no. Ahí no llega, ahí no llega. Es cierto que hay una cuestión, claro, nos hemos centrado en lo camp en cuanto a personas, obras de arte. Obviamente lo camp lo abarca todo lo que la mirada pueda abarcar. Y por eso creo que hay líneas difusas, ¿no? Líneas difusas entre lo camp y lo kitsch, porque es un objeto kitsch, Mm, esa claro, gitana encima de la tele, ¿no? Es que son fronteras que por suerte son híbridas, ¿no? Pero que también lo van, cursi, ¿no? Claro, porque es decir, una vez que en nuestra cultura más reciente el término de lo cursi, de alguna manera, cuando lo estudió Ramón Gómez de la Serna, ya iba de alguna manera yendo hacia lo que era la estética kitsch, que seguíamos utilizando lo kitsch porque no conocíamos todavía el término camp. Desde el momento en el que empezamos a mm, conocer el término camp, que creo que seguramente el primero que en España lo introdujo fue Terence Moss, sí. muy poquito después del trabajo de Susan Sontag, ya escribió un ensayo, no sé, a finales de los 60, donde respondía de alguna manera a Susan, ¿no? Y fue el primero, incluso en escribir un cuento, eh, ¿cómo se llamaba? Lili Barcelona era, que lo titulaba, era Lili un cuento, no, y ¿cómo era? Altres Travestis, ¿no? Lili Barcelona y otras De travestis. otras travestis, ¿no? Y ponía por debajo Mm, algo así como cuento campo, o algo así, ¿no? Entonces, sí. ya por ahí iba, ¿no? Pero sí es cierto que antes decías, no sé si hay referentes
o ejemplos de lo camp actual, por decir así, ¿no? Es verdad que creo que se hace un poco complicado. Seguramente los hay porque estamos avanzando, es decir, estamos avanzando y quiere decir que lo camp también evoluciona y se va adaptando, como se adaptan nuestras miradas, pero como siempre hay como un peso fuerte de la nostalgia, me da la impresión de que tiene que pasar un poco de tiempo para que esa nostalgia caiga sobre eso que ahora mismo puede ser camp y nos está rodeando y no lo identificamos tanto porque estamos continuamente mirando hacia, hacia atrás, ¿no? Y como que lo que tú decías, es que no paso de la barrera de los 90, ¿no? Porque ya me cuesta, claro, porque Claro, tendemos a la nostalgia, ¿no? Y lo muy cercano o lo superactual como que se nos escapa, ¿no? Necesitamos que exista el peso del tiempo. claro, igual de aquí a 20 años tenemos esta misma charla y decimos, ¡buah! Pues es que en 2019 había esto que me maravillaba y ahora mismo pues nos parece, pues eso, o petardo o actual. Sí, Y yo, de hecho, también estaba pensando para atrás, porque hemos hablado de Rocío, de Lola, de Marifé, de Imperio, de toda esta gente, sí, de Gloria Swanson, incluso de Judy Garland, de Liza Minnelli, que ya es un poco claro, más después. Y lo claro, que hablamos, ¿no? De al final, Judy Garland, casi que tenemos, o sea, al final ella fue la imagen que todas las travestis de Nueva York, de todo esto, todas las drags, hacían de ella. Y de hecho hoy en día no falta efectivamente. la que hace de Judy Garland y la hace con los cuatro datos que al final se saben de ella, ¿no? De su vida, de ay, qué triste, el mago de Mm, Oz, de qué borracha estaba. Entonces, pero también había, o sea, lo camp también es masculino. Aunque sí, aquí entramos ya en esta cosa de lo camp es masculino y cuando es camp o incluso kitsch, se suele asociar a la homosexualidad. Y estaba yo pensando, Miguel de Molina, claro, para mí bueno, está entre camp, porque es verdad que, bueno, no le dejaron, también vamos a decirlo. Yo creo que a Miguel le cortaron un poco las alas antes de tiempo. Él tenía todavía mucho potencial, pero ese salir con esa ropa, sí. no sé, le faltó más presencia en otros medios que no se la daban por lo que se la daban. Mm. Porque era contrario al régimen, porque era homosexual visiblemente, porque era alguien. Pero eh, me encaja muy bien en esa cosa camp kitsch, ¿no? Y también pensaba en Ocaña, que yo creo que Totalmente. tenemos que hablar un ratito de él, Sí, 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 por porque, supuesto. porque solamente hay que ver esos shows, esos momentos que compartía en las Ramblas, Con donde Ocaña iba Nazario. paseándose del Mm, brazo de Nazario y de sí, Narciso, sí. iba paseando y toda la gente lo miraba. Y él iba como en una obra de teatro, o sea, es que él parecía que había ensayado desde que salía de la puerta de su casa hasta que daba toda la vuelta, cogía el carrito de la señora que estaba al lado y empezaba a pasear al niño. Era como impostarse esa otra vida Mm, y llegar a decir, bueno, yo de puertas para adentro soy José Pérez y de puertas para afuera soy Ocaña. Soy actor, claro, soy artista y voy a hacer de esto un show, porque al final es lo que me apetece. Y es lo que la gente también le hace, wow, cuidado, porque en los 70 80 eh, Ocaña era un revulsivo, pero también visual y de personalidad y de todo. claro. O sea, a mí precisamente lo más que me interesa de Ocaña es, por un lado, que se da cuenta enseguida de que ella se teatraliza, ¿no? De que ella cuando pisa la calle con el personaje, lo que está haciendo es Ujú. teatralizando su propia Claro. expresión. Y por otro lado, me interesa muchísimo el discurso político que había detrás de toda esa acción performativa y de todo ese teatro, de todo ese vestuario. Si vamos más allá de lo que nos pueda parecer de entrada, esa maravillosa procesión donde ella canta una saeta desde el balcón, eh, juega con los elementos propios de aquella cultura de lo intocable. Es decir, la religión es intocable, la, la, la pureza del alma es intocable y la figura que culturalmente nos hemos armado alrededor de la mujer es intocable porque la mujer es santa, madre y esposa, ¿no? Y ella lo que hace, Ocaña, es desvirtuar todos esos elementos, teatralizarlos y ponerlos en acción. Y eso Claro. ya no solo fue escandaloso para la sociedad común, fue escandaloso para la propia izquierda revolucionaria que no le Claro. permitió formar parte de esa fila. Y por eso en el famoso encuentro anarquista que se hace en Cataluña, ella aparece Claro. actuando, se despelota y claro, Aquí me coge el micro. tenéis.
efectivamente, aquí me tenéis, ¿no? Entonces, esa es la parte de Locam que a mí me interesa especialmente y que creo que es la que luego impulsa que Locam esté luego tan vinculado a lo queer, ¿no? Que esté tan Ujú. vinculado también a la acción activista, a la teoría dura dentro de todas las perspectivas queer en torno a las disidencias y la identidad como una construcción y la posibilidad de tú interpretarte a ti mismo y a ti misma y de crear tu propia identidad, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo estamos trabajando con esos elementos de eh, construir nuestra propia libertad y en este caso a través de esos elementos de nuestra cultura popular que hasta el momento habían sido utilizados como algo puramente ocioso y espectacular, pero que ahora nos lo estamos reapropiando para armar un discurso político desde el que defender Ujú. nuestras identidades, nuestras libertades, nuestras expresiones. Eso es lo que a mí más me interesa de Locamp y es lo que Esther Newton vio, ¿no? En el año 72 cuando escribe Mother Camp, ¿no? Ese maravilloso ensayo que tenemos en español, que lo tengo por aquí, porque siempre lo recomiendo a todo Dios, siempre lo recomiendo. Está en Bercana. Está en Bercana, maravilloso, Esther Newton. El Mother Camp es precisamente ese estudio, ¿no? Sobre la realidad de las drag queens y especialmente también de la comunidad negra dentro de las drag queens. Y todo esto ya está dando coletazos, así como en el diálogo, para llegar a Pose, ¿no? A la serie que en los Mm, últimos 2 años y pico nos han revolucionado la mirada. mm. Gracias a esa serie estamos aprendiendo que la comunidad LGBTI ha sobrevivido porque ha desarrollado líneas de cuidado, ¿no? Líneas de protección dentro de la propia comunidad, que es lo que representa una Marsha P. Johnson, por ejemplo, y es lo que representa en la serie las mamás, de ahí lo de Mother Camp, ¿no? Las mamás legendarias, ¿no? De esas casas legendarias, eh, que son las que, digamos, tutelan esos pisos donde Ujú. recogen a diferentes personas de la calle, de la comunidad LGBTI, para darles un refugio, ¿no? Toda esa política de cuidados está rodeada de ese trabajo competitivo, que a mí me parece tan maravilloso, entre las casas legendarias, de ahí donde nos vamos a enfrentar no es en la calle por ocupar una esquina o por ocupar un espacio, sino vamos a enfrentarnos y a competir desde el arte, desde la Claro. performatividad, desde el playback, desde el vestuario, desde la pose, ¿no? Entonces eso es lo que más me está interesando de que la serie sea tan conocida, porque está extendiendo todo el brazo político que hay detrás de Locamp, ¿no? Eso me gusta mucho. Claro. Me interesa lo que has dicho de cómo nosotros de pequeños buscamos referentes para, a través de construirnos una, digamos, una identidad o de construirnos una serie de, pues, de referentes, de, pues yo que sé, se me ocurren millones de cosas de pues, gente que se ha tatuado cosas porque sus artistas lo llevan, gente que empieza a vestir de una cierta manera, gente que se corta el pelo como Bowie, como Gaga, como Lola Flores, me da igual. Mm, Eh, Porque al final buscamos los referentes en eso, ¿no? En gente que se ha sabido construir y gente que se ha sabido decir, pues yo quiero ser así, o sea, se ha proyectado. Y creo que muchas veces cuando nos faltan referentes o cuando los referentes que hay no nos gustan, acabamos haciendo eso, ¿no? Decir, voy a construirme para ser así, porque no mm, tengo como, no sé cómo ser, que claro. es algo muy triste, no saber cómo ser uno mismo. Mm, Entonces, al final, uno decide ponerse en pie y decir, venga, pues voy a ser así o voy a ser asá. Y es algo que comentaba, pues mira, se lo leería a Alberto Mira hace 2 años, que él hablaba de cómo los niños de la España de la posguerra normalmente, de los 50, 60, 70 casi, cómo esos niños maricas o que no tienen por qué ser maricas, pero que se han leído como maricas, buscaban sus referentes en folclóricas, porque al final eran eso, eran mujeres que habían cogido las riendas y habían dicho, bueno, pues yo ahora voy a cantar y yo voy a ser este personaje. Y eso él lo comparaba con Estados Unidos y Broadway. claro. O sea, en Broadway, eh, en vez de folclóricas, porque evidentemente no, bueno, había algunas, es cierto, pero Mm, no tanto, las tenían que importar.
los niños buscaban, pues eso, a Judy Garland, buscaban a Barbara Streisand, buscaban a Gloria Swanson, buscaban al final, bueno, mujeres porque creo que son las que más visiblemente han hecho esa manifestación pública, porque los hombres siempre o lo han tenido más fácil siendo como son, o no les ha hecho falta aparentar ser otra cosa, ¿no? O ha habido casos muy excepcionales. Y él lo Sí, comparaba con eso. En España el niño marica tiene a la folclórica o a la diva, o más adelante, pues eso tenemos, yo qué sé, Mónica Naranjo, tenemos a Lady Gaga, tenemos a toda esta gente, pero antes estuvieron las folclóricas. O sea, antes de Mónica Naranjo hubo folclóricas. claro. Entonces, él decía, allí en Estados Unidos se buscaba el referente en la música, pero concretamente en Broadway. Por eso siempre los musicales y el teatro musical se ha asociado también a la homosexualidad. Entonces, me parecía súper curioso cómo hemos ido, aunque sean distintos países, al final buscamos referentes en un mismo modelo, ¿no? Sí, Y a mí el tema folclore me parece que está muy ligado tanto al sector queer como al sector camp. sí, yo creo que, no, totalmente de acuerdo. Y creo que lo que, digamos, lo que hay en común entre ese niño queer que en España se reflejaba en Lola Marifé o Doña Concha Piquer, porque a Concha hay que ponerle siempre el Doña, y ese Doña. niño, y ese niño de Brooklyn que quería ser Judy Garland o que quería ser Ginger Roger, era que todas estas mujeres de diferentes culturas y épocas y demás, lo que tienen en común es que todas ellas representan un desafío a la normatividad. Ellas no Mm, son, vamos a decirlo así, no son mujeres comunes. Ellas son ujú, un arquetipo de una mujer que desborda los límites de lo permitido y lo desborda a través de su estética, de su vestuario, de su forma de comportarse, de esa libertad sexual que siempre llevan, digamos, por bandera, y también a través de ujú, lo que interpretan, de su cancionero, de las letras de sus canciones, y no nos olvidemos que muchos de los compositores de esas canciones eran hombres gays que no podían expresar en primera persona pues lo que sentían, por ejemplo, por un amor perdido, un amor que se ha terminado, pero lo podían poner en boca de una cantante, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Alvarito Retana, cuando ujú. componía aquellos cuplés maravillosos y realmente lo que estaba era dirigiéndose a sus propios amores, ¿no? Entonces yo creo que ese niño marica, ese niño queer, enseguida se identifica con ese arquetipo de lo femenino que empieza a desbordar lo que se permite, lo que está permitido, ¿no? Y se producen hechos maravillosos como por ejemplo que con Judy Garland, ¿no? La comunidad LGBTI utilizaba a Judy Garland como un vehículo de comunicación, ¿no? Y Ujú. cuando dos personas LGBTI se encontraban en público, se Eres amigo de preguntaban, Judy. ¿eres amigo de Judy? Como una manera de decir, el famoso entiendes que ya ha desaparecido aquí, pero es interesante, ¿no? Que se haya, que nos hayamos apropiado también a nuestro argot, ¿no? En ese lenguaje secreto de las propias estrellas. Claro, pero me parece curioso lo que dice de la canción porque al final es un compositor, hombre homosexual, que le da su canción a una mujer y esa mujer al final acaba cantándola y el que la canta o se siente identificado es ese chico homosexual. Entonces al final el ciclo vuelve. Es curioso cómo Total, todas esas cosas pasan y habrá que investigarlo. Estaba pensando también en Juan Gabriel, estaba pensando que le escribía pues eso a la Pantoja y al final los fans de la Pantoja, bueno, no por generalizar, porque también hay mm, muchas señoras fan de la Pantoja, pero es verdad que tienen mucho fan entre la comunidad LGTBI. Y al final todo eso vuelve de alguna manera. Y yo creo que en el fondo la lectura queer, las gafas rosas que siempre hablamos, está ahí, ¿no? O sea, y también porque nos parece mucho más cómodo asociarnos o identificarnos con lo que canta una mujer a un hombre que al final, yo qué sé, identificarnos con Julio Iglesias cantando Gwendolyn. claro, 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 claro. O sea que también, y también hay o sea, hay otros ejemplos que a mí me llaman mucho la atención, como por ejemplo un Prince, ¿no? Si Ujú, Prince encarna
esa figura Encarna de noche. encarna de noche, para todos ustedes, encarna de noche. Encarna, me ha encantado, esa figura de, se supone, hombre, persona hombre y persona masculina que empieza a incorporarse, a medida que avanza su carrera, elementos propios de la feminidad, la plataforma, la hombrera, la licra, la raya en el ojo, el pelo liso, La y desnudez, la sensualidad de Prince en esa eso, portada se leyó como totalmente, homosexualidad, total, el movimiento de las manos, todo su maquillaje, y no era una persona gay, ¿no? y no era una persona gay. Entonces, me interesa porque también me gusta esa parte donde empezamos a avanzar, pues sí, sí, siempre lo estamos diciendo, ¿no? Que una cosa es la expresión, otra cosa es la identidad, otra cosa es la sexualidad, y que todo convive y que todos se pueden entrelazar o no, y que todos los elementos pueden entrar dentro de la coctelera. Me interesa también esas personas que son queer en su expresión y no lo son en su sexualidad, o una Patti Smith, por ejemplo, ¿no? O un Tino Casal. O un Tino Casal, por ejemplo, efectivamente, efectivamente. Esa parte también es muy, muy interesante, ¿no? Sí, Así que no, o sea, yo también tenía por aquí apuntado, que se me ha olvidado antes de mencionarlo, el Titi. O sea, que es mm, como, yo siempre lo meto entre Miguel de Molina y Falete, ¿no? Es como, ah, estás ahí, ahí. O sea, al final él era, tú lo veías y era un señor con su camisita, con su no sé qué, con sus oros, pero luego salía a actuar y se ponía una camisa de como de rumba con sus volantes y salía total. pegando gritos. Y por eso yo veo esa diferencia, ¿no? Entre el personaje detrás de las cámaras Mm, y el personaje que se sube al escenario y le dice a María del Monte, pues María del Monte dice, bueno, tú eres un hombre y él dice, bueno, hombre, no sé. Dice, valiente vale, pero hombre, no sé. ¿No? efectivamente. Entonces, que juega con eso y que al final es el espectáculo, el show lo que está dando. Y me parece que, pues, desgraciadamente, de eso ya no queda y no sé si lo veremos algún día. ¿Cómo crees que podría ser un camp actual? Una persona camp actual. Pues mira, por ejemplo, Billy Porter. Billy Porter, Vale. que es, sí, que es uno de los, bueno, uno de los actores protagonistas de Pose, me parece que es una Vale. persona camp y lo es fuera de las cámaras. Es decir, lo es él. En su expresión es absolutamente camp. Y está utilizando diversos elementos en su propia expresión. Y luego creo que al fin y al cabo en toda época, yo creo que es eso, que nos falta el peso de la nostalgia, ¿no? El Eh, tiempo. sí, por ejemplo, esto puede ocurrir nos ha pasado con Lolita Pluma, por ejemplo, una Lolita Pluma, una Mónica del Raval son personajes camp y no Ujú. son personas, no son disidentes sexuales ni son personas que pertenezcan a la comunidad LGBTI, pero la comunidad LGBTI se siente reflejada en ellas precisamente por lo que tiene de romper lo normativo, que en sus casos además está ligado al mundo de la noche, al mundo de la calle, sí, a esa vida Mm. nómada y luego a esa expresión mega Institución. maquillada. Claro, Claro. claro, claro. Que forma parte de toda esa línea, ¿no? Estamos moviendo siempre en ese terreno, todo lo que es Y, resistencia y todo lo que combate contra lo normativo. y una pregunta que se me acaba de venir. ¿Para ser camp hay que ser famoso? Quiero decir, ¿hay que estar bajo el foco para que alguien te señale y te diga eres camp? ¿O la señora que va por el pueblo y que lleva la cara pintarrajeada y que ya se pone muy, muy tal para salir de casa es camp? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que precisamente, creo que la persona camp ya se siente famosa. Es decir, que creo que el inicio de lo camp es que ya lleva la fama per se, ya se siente famosa. Es decir, yo cuando por aquí mismo me pasa, ¿no? En Tenerife, si yo voy por la calle y veo un personaje que por su forma de caminar, de moverse, porque allí donde va hace lo posible por llamar la atención, porque se sube a la guagua, al autobús y ya llama la atención, porque enseguida empieza a hablar con cualquiera. Ya Ujú. todo ese entramado, de alguna manera, Es está camp. proyectando una personalidad camp, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está presente. Y está en todas partes, ¿eh? Está en todas partes. Camp era y sigue siendo el mariquita del pueblo que arreglaba a la Virgen, que todo el pueblo sabía
que era el mariquita del pueblo y que todos los tipos del pueblo, no digo todos, pero muchos de ellos terminaban en lo oscuro, entregándose al mariquita y al día siguiente, obviamente, ni lo saludaban a la plena luz del día, ¿no? Es decir, lo camp está muy relacionado con aquello que el centro expulsa a los márgenes. Y ahí, claro, ahí en los extrarradios, Está lo en, claro, en los pueblos está muy presente lo camp, claro, todo lo que está en torno a la religiosidad, eh, todo aquello que conforma un núcleo asfixiante Ujú, termina por producir personajes camp, porque siempre hay ujú. personas que aún en los núcleos más asfixiantes, como son los pueblos o los barrios, se rebelan, Claro. se rebelan Pues por eso te totalmente. decía antes, cuando te quitan la identidad o te empujan tanto que dices no sé quién soy, al final lo único que te queda es o morirte o ponerte en pie y decir, pues mira, si me tengo que poner una peluca, labios y salir a la calle, lo hago. Y es más, si la gente cree que por esto estoy loco y me dejan en paz, es que salgo hasta ganando. Claro, Y yo creo claro. que esto conocemos todos a una, dos, tres personas de pueblo, de ciudad, que lo han acabado haciendo, ¿no? Que los ves y la gente, tú le preguntas a quien sea, ¿quién es ese? Y te dice, nada, el loco, la loca. Ujú. Y al final, la loca o el loco es más feliz que ninguno porque se pone su tal, se pone su raya del ojo hasta aquí Claro. y sale a la calle. Como nadie le hace caso o pasan de lo de ella, pues dice, Ujú. mira, pues al final lo he conseguido, ¿no? Totalmente es eso. Sí, sí, es eso. Y además, en Locam siempre persiste esa paradoja de cómo fascina el personaje Camp Claro. y fascina en ese espacio disidente, pero cómo al Mm, mismo tiempo eh, produce rechazo, es decir, fascinación y rechazo al mismo tiempo. Yo creo claro. que aquí pasa mucho, por ejemplo, en Canarias, pasa con el tema de los carnavales, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy Ujú. nada carnavalero, pese a lo que me pueda gustar a mí una Te van a peluca echar la bastante cinta. carnada, no soy nada carnavalero, sin embargo, por ejemplo, analizo. En los carnavales de Canarias tenemos varios personajes, son personas de la ciudad, de los barrios, que con el paso de Ujú. los años han creado un personaje y ese personaje ya es mítico en los carnavales y salen disfrazados siempre del mismo personaje y participan de los desfiles y todo el mundo se saca fotos y son emblemas. Esos personajes son emblemas, ¿no? Pero el resto del año, cuando visten de paisano, esos personajes pertenecen a un espacio Los marginal. marginales. Es decir, durante los carnavales y mientras interpretan el personaje, todo el mundo se saca fotos. El resto del año Ah, es eso, es el loco, es la loca que, que ya no tiene, digamos, entidad en el núcleo de la ciudad, ya, digamos no sirve el resto del año, ya no es mm. necesario comunicarse con, ya no aporta nada a la sociedad, excepto en ese espacio que nosotros consideramos que le permitimos para ser feliz. Sin Pero embargo, para reírse, para reírnos de él. claro, en gran medida, muchas personas para reírse con él o con ella, pero creo que si le damos la vuelta, precisamente es este personaje el que todo el año es como es. Todo el año nos está Mm, viendo a nosotros actuando como personas de bien y en ese momento de los carnavales sigue proyectando toda esa, todo ese interior camp, lo sigue proyectando haciéndonos creer que lo hace solo por el divertimento y por el espectáculo. Esa persona, ese espectáculo, los 365 días del año. Nosotros solo somos espectáculos cuando el contexto, ese contexto lo permite. justificado que es el carnaval, nos lo permite. Y entonces cuando en la oscuridad y en la peluca, muchísimos, por ejemplo, muchísimos tíos heteronormativos pueden expresar esa feminidad que Claro, tienen reprimida. Y fíjate cómo la expresan. No la expresan con la elegancia que podría ser, la elegancia, bueno, con la sofisticación que podría ser disfrazarse de Liza Minnelli. No, se visten de putones. Se visten de claro. putones verbeneros. Porque lo que quieren es expresar, necesitan exagerar y potenciar todo Pero lo que están también reprimiendo. el, mira qué gracia, que me he vestido de mujer, mira qué tetas más grandes, mira que no sé qué. Efectivamente. Viene de todo, viene del machismo,
viene de esa normatividad que te dice, hoy sí, pero mañana si llevas una falda, igual te pego por la calle. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo que dices es interesante. El mundo carnaval me queda un poco lejos, pero sí es verdad que lo veo en muchos sitios, ¿no? En algunos momentos está permitido esto, sin embargo, mañana no. Sí, Mañana no te voy a dejar que tú montes tu espectáculo. Y ya no sé por ahí si es tirar por envidia, no sé si es por fobia, no sé exactamente qué es, habría que mirarlo, mm, perdona. Y lo que no, sí. una preguntita, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, sabes que yo no lo he estado midiendo. Y como soy muy torpe tecnológicamente, no, me da cosa Son tocar menos cualquier cosa cuartos. del móvil. ¿Puede haber alguna persona que nos escriba un comentario y nos diga, señora, Por ustedes favor, llevan alguien. hablando, les queda No, cinco no, me minutos? refiero. Sí, sé que hay gente por aquí, igual está, yo sé que hay 16 personas, 20 Sí. nos lo están viendo, pero digo, de hora, ¿cómo vamos? O sea, Ah, mira, me dice el soporte técnico que tenemos 5 minutos más y que luego vale, podemos ir como una ronda de preguntas. vale. Sí. Pues entonces lo que voy a hacer es poner un momentito a cargar el móvil en el ordenador porque me estoy quedando sin batería. Vale, vale, vale. Y yo, mientras tanto, comento que si desean que empecemos ya con un diálogo, con una mesa camilla entre todas las personas que estamos ahora conectadas, para adelante, que empecemos a... Llevan Ya hablando está. 45 minutos, mira qué bien. Ah, qué ¿Solo? bueno. Mira, 40, 45, 48, ¿ves? Esto también puede ser un modo cam de medir el tiempo. Ahora que Bueno, sí, dice, sí, lleváis hablando 3 horas. qué maravilla. Y se han Vale, pasado volando. hablábamos antes Qué de tanto fuerte. de tu libro como del Pues no sé mío, si... bueno, del primero, de Vocenario Queer y de Un Camerino Propio. Primero es el primero mío y el noveno tuyo. Que ambos, en el fondo, lo que hacen es celebrar una especie de, sí, ¿no? De mitomanía, de decir, uy, que se me escurre. Espérate que se me está escurriendo. Celebra una especie de mitomanía, ¿no? De decir, estos son los referentes que yo he elegido. Es verdad que el mío es mucho más antiguo y me arrepiento de algunos y me faltan otros, pero bueno, yo lo tenía muy en mente, ¿eh? Yo cuando le hice dije, esta es mi selección a día de hoy. No sé si dentro de 3 años me voy a acabar arrepintiendo. Probablemente sí, y efectivamente hay iconos de los que me arrepiento. Y jugaba mucho con lo camp, ¿no? O sea, incluso metía un Tino Casal Ujú, que no es claramente LGTB, hasta donde sabemos. Yo siempre digo que todo el mundo es LGTB hasta que se demuestre lo contrario, ujú. como yo conmigo toda la vida. Eh, metí a Tino Casal porque me parecía un icono súper, 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 ya no solamente queer, sino camp. De Claro, decir, totalmente. o sea, dio una imagen y dio visibilidad al colectivo LGTB sin ser del colectivo LGTB, que eso es Ujú. para analizarlo. Entonces, vamos a elegir, si quieres, iconos camp de España. Vale, Me parece que para nuestro público es más interesante lo español. vale. ¿A quién ponemos, digamos, en el Olimpo? Uf, qué complicado Venga, tú das elegir. un A ver, nombre y yo doy otro. En vale. plan, En en el plan un Olimpo de 2 los 3 Camp, Venga, por Lola. 25 pesetas. Ay, no te escuché, amor, porque Vale, se... Lola, ¿justificas tu respuesta o no hace falta? Uf, justificarlo. Pues mira, si cada español me diera una peseta, yo creo que eso lo podría simplificar todo, ¿no? O ojalá sufras toda la vida lo que ha sufrido mi hija. O Esta eres una piedra maldición dura de con Cipiona. Paco España o con Paco España en el teatro. O a mí me gusta mucho lo que le decía a Lolita, que decía, tú no cuentes nada en la tele, dice, porque lo puedes contar en otra tele y te van a pagar más. Total, Y decía, tú no cuentes nada si no te pagan. Me totalmente. parece lo teatral, ¿no? De decir, bueno, yo voy a dar espectáculo, pero cuando yo quiera. Que yo creo que, Vale. fíjate, hay un componente importante de lo camp que es la leyenda. Que si ya no solo es, como en el caso de Lola, mm, que vivía como interpretaba, ¿no? Que no sabes hasta qué punto interpretaba ahora ella o se interpretaba a sí misma, sino que luego está rodeada de un montón de leyendas, ¿no? De leyendas sobre su manera de actuar, leyendas sobre supuestas frases que dijo o acciones que realizó y demás. Creo que la leyenda es súper importante en los campos.
Mm. Por eso Y te hablábamos el ayuda a otro crear día, un personaje. claro, el otro día hablábamos, bueno, sobre el tema de si la noche del Stonewall realmente toda la gente que estaba en el bar estaba allí porque estaba velando, llorando, que esa mañana habían enterrado a Judy Garland. Pues me da igual si es verdad o no. Lo importante es que la comunidad LGBTI ha decidido que estaban allí porque lloraban a Judy Garland. Y eso ya es eso, que es leyenda, eso ya mantiene viva la mirada Kant sobre un hecho absolutamente revolucionario y político, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que me... Sí. Pues Lola, vale, venga. Venga. Difícil, ¿eh? No te voy a decir Rocío Jurado porque ya lo he dicho antes. Voy a cambiar a algo tipo... Claro, es que me estoy intentando alejar de lo folclórico y es muy difícil. Pero... Sí. te, te Bueno, iba, te iba a decir, fíjate, te iba a decir Miguel de Molina porque me parece muy tal, pero creo que no acabo de hacer clic en tal. Pero vámonos de vuelta a Álvaro Retana. sí. Y Álvaro Retana, te digo, ya no solamente por la imagen que él daba de sí, o sea, Álvaro Retana jugaba al yo no, pero te voy a escribir todas estas novelas en las que hay mogollón de señores mariquitas moviéndose por Madrid haciendo cosas que yo no son real, pero todas tenían una pinta de ser reales como ellas mismas. Y sobre Claro. todo luego, esa imagen que él, no sé, él se vendía como el autor el más guapo del mundo, Sí, o incluso se permitía torear a un juez en un juicio, ¿no? Cuando le acusaban de utilizar un cáliz sagrado que él tenía en su casa para oraciones y tal, lo acusaban de beber de ahí semen de jovencitos que llevaba a su casa. Y él, delante del efectivamente. juez, con todo su morro, que también me recuerda un poco a la Pantoja, cuando le dijo eso del juez de si amar es un delito, yo soy culpable. Álvaro Retana, después de que le acusasen de eso, él dijo, no, no, señor juez, eso es mentira. Yo prefiero beberlo directamente de la fuente. Sí. Eso, en ese momento, decir eso en ese juicio es ser camp, porque eso es montarte tu show y decir, me da igual porque primero soy una persona de clase adinerada y a mí no me vas a tocar un pelo, y segundo, prefiero dejar esto para la posteridad porque sé que dentro de 60, 70, 80 años va a haber un montón de mariquitas que van a recordar esto y se van a reír. Entonces, Claro. yo voy a decir a la retana, venga. No, me parece una magnífica, magnífica, magnífica decisión. Elección. Eh, bueno, antes dijimos ya Paco España, ¿verdad? Podríamos poner a Madame Arzur, Venga. por ejemplo. Otra grande, ¿no? Yo fíjate, hay un personaje que descubrí no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, pero que es un personaje camp vivo, que es Rampova. Rampova Cabaret, Ujú. lo Ha descubrí no sacado hace mucho tiempo, la biografía. sí, hace nada, un año y pico que supe de su existencia y me parece que es un grandísimo personaje camp, que hay que tener muy, muy en cuenta, muy en cuenta. Y también puede estar lo camp en Lina Morgan, por ejemplo, en la anti-vedette. Claro. Sí, Norma Duval, Lina Morgan, en ese aspecto de al final de proyectarse. Yo te iba a decir, fíjate, Rafael, total, pero total. porque Rafael no se contentó con ser un cantante melódico que salía como podía salir, ¿qué te digo yo? Nino Bravo o Julio Iglesias a cantar con su traje y tal. No, Rafael se enfundó en ese personaje, porque al final yo creo que una de las cosas de lo camp es que te pueden imitar. O sea, te pueden imitar y ser reconocible. Entonces, cuando a Rafael la gente habla así, se le Sí, va directamente y dice, sé que es Rafael, totalmente. ¿no? Entonces, ya no solamente la vestimenta de la época, que, insisto, es una vestimenta típica de la época, pero que con el paso del tiempo lo vemos camp, porque llevar un chemi pegado con unos Mm, pantalones altos de campana con brillo, eso hoy en día lo lleva Lady Gaga y en aquel momento ya lo llevaba Rafael. claro, claro. Entonces, para mí Rafael supo muy bien salir a ese espectáculo y ganarse a la gente porque con ese personaje, ¿no? No era porque Rafael fuese transparente, ni porque fuese muy bonachón, ni humilde. No, no, era porque salía y se podía plasmar un personaje en el escenario. Sí, y además Rafael pasa el filtro, yo creo que hay un filtro camp, y el filtro camp es cuando
un personaje Que lo hemos creado nosotros y por eso to- podemos elegir. totalmente. Yo creo que el filtro camp es cuando un personaje llega a un punto en el que se interpreta a sí mismo. Y es lo que pasa con Rafael, ¿no? Si Rafael, Rafael está cuando sale al tremendo. escenario, sabe perfectamente en qué momento se tiene que quedar quieto para recibir una ovación de 10 minutos. Lo sabe. Sabe cuál es el momento de irse del escenario, que además deja las canciones a la mitad porque se va. Luego vuelve a entrar súper despacio, súper lento hasta el micrófono y termina la canción. Pero Él lo se sabe, va, o sea, se claro, va sabe, arriba. es consciente de lo que el público espera de él. Y entonces creo Sí. que esa es como esa es la esencia de los campos, ¿no? Saber lo que esperan de ti porque tú ya sabes interpretarte. Entonces, sí, Rafael, sin duda. Yo pondría también a Camilo Sesto. Yo pondría, Sí. yo pondría a Camilo Sesto, porque Camilo Sesto, primero, tiene toda una leyenda, si ya es salir también del personaje artístico, es toda la leyenda que lo rodea. Pero yo pondría Camilo Sexto del final. Ese Camilo Sexto de Mega cera. operado, claro, con el pelucón, Ese es. con el pelo teñido, hombre, claro, claro, De claro. Jesucristo Superstar todavía, porque claro, Hacia tira acá, de ese de tiempo esa hacia acá. estética. Pero claro, el último Camilo Sexto es absolutamente camp. O sea, ese Camilo Totalmente. Sexto que ya apenas puede cantar y sale al escenario, medio que se le caen los mocos. Pero, ¿qué pasa? Que tiene delante a 1.500 personas que quiere verlo. Es que quiere, yo viviré siempre con la pena de no haber visto a Camilo Sexto sobre el escenario y me hubiera dado igual que cantara o no cantara, que hiciera playback o no lo hiciera, que se pegase Porque una yo hora y quiero ver media a aquí Camilo sacándose los Sexto. mocos. Es Camilo Sexto, Claro. es decir, había que estar allí, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí. Vamos bien. Ah, hay preguntas y no nos hemos Yo es que dado. no veo los comentarios, entonces si tú ves alguno, me lo dices. Es el momento de si quieren no solo preguntar, Bueno, sino animamos comentar algo, mientras tanto a la gente. añadir un poco. Le he perdido a él. Uy, Yo estoy con el soporte técnico, estoy ¿eh? de Ah, vuelta. ya estoy contigo, ya estoy contigo. Decía, ¿no? Que es el momento de si alguien quiere, no tiene por qué ser una pregunta concreta, sino a lo mejor Claro, comentar al hilo de lo que, comentario. o poner el nombre de alguien camp que, que para su Claro. criterio lo sea. Claro, Mientras claro, sin tanto, duda nosotros alguna. podemos incluso lanzar más nombres a ver qué pasa. Sí, las Nos hemos mamachicho. quedado con Camilo, las mamachicho, ¿vale? No, yo las mamachicho las meto en petardo. Es que yo creo que estamos, Igual que fíjate, José Luis Gil, que José Luis Moreno, o sea, todo eso lo meto en petardo. Todo fíjate, lo que tiene que ver más con la televisión, con el show vale, lo business, con televisivo eso. tú lo metes en el petardeo. Vale, vale. Yo lo sigo metiendo en lo camp. Quizás a lo mejor un camp televisado. Pero, mira, nos preguntan por recomendaciones de lecturas camp. Nuestros Vale, libros. claro, está en nuestra lista. Hay que hacer la cuña. Mira, a ver, Pero tenemos sí, Mother Camp, tenemos Mother tenemos. Camp. Mira, yo me traje algunas cosillas por aquí, que las voy pasando si quieres así como rápido. Venga, Mira, rápido. El lugar sin límites, de José Donoso. Maravillosa novela, protagonizada por Manuela, que es una mujer, podríamos interpretarla como una mujer trans o como, bueno, es una persona disidente y la podemos leer como mujer trans o como persona travesti. Y Ujú. yo recomiendo El lugar sin límites, pero absolutamente. Luego puse Vale. aquí, traje de Ed Wood, el famoso director, se supone que el peor director de la historia del cine, La Drag Asesina. La Tiene otra otra que es asesina. la travesti, ay, no me acuerdo cómo era, pero bueno, saqué La Drag Asesina. Estamos hablando de películas como Glen o Glenda. Luego puse a Copy, al maravilloso Copy. Copy, Qué maravilla. Maravilla, el Maravilloso. argentino que escribía en francés. El Eh, libro de Ed Wood se llama Muerte de un travesti. Muerte de un travesti, Muerte de un travesti, Eso. efectivamente. Y de Copy me gustó muchísimo. Me leí la antología que tiene. Anagrama. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, y empieza con un relato bastante gore y bastante oscuro de la duquesa de Alba. No de la actual, entiendo, Ya. pero me pareció un relato tan bueno. El resto es verdad que me gustaron, pero no me acabaron de convencer muchísimo. Sin embargo, ese relato me pareció Es que tremendo, fíjate, me pareció súper bonito. yo creo que los dos mejores libros de narrativa de Copy
no son muy fáciles de encontrar en España, no los ha publicado Anagrama, que es La guerra de las mariconas y La ciudad de las ratas. Y esas están Ujú. publicadas en Argentina, en el Cuenco de Plata, la editorial Cuenco de Plata, pero en España es un poco más complicado, pero bueno. Y luego La mamá Vale. absoluta, Pedro Lemebel. Pedro Ah, Tengo Lemebel, miedo, Torero. siempre. Yo amo a Pedro Lemebel. Aquí está su única novela, Tengo miedo torero, que es la letra de una canción de Sara Montiel Tengo miedo, y Torero. acaba de ser adaptada al cine, se acaba de estrenar en Chile la Película, es película. verdad. A Y ver de si llega todas sus aquí. crónicas, que tiene muchísimas crónicas, yo selecciono Adiós, Mariquita Linda. Tiene muchas, pero Adiós, Mariquita ¿Cómo tienes Linda, todos esos libros que no están disponibles en España? porque una amiga se fue de viaje a Chile y le dije, te vienes con la maleta cargada Pronto. del MBL. Y así hice. Bueno, así hizo ella. La pobre, tuvo que cargar con todo. Mira, luego tengo las memorias de Rampova Cabaret, que acaban de salir, por imperdible. Este libro que tú y yo hemos comentado, Celtiberia Gay. el Celtiberia Gay, es importantísimo. Un poco más El de Félix complicado de de Granada. conseguir. El gran Félix de Granada, la biografía de Félix, que la tengo por aquí detrás, pero no la pillé. Luego, Majareta, de John Williams, Que eso es Hairspray, de John ¿no? Waters, perdón, de John Williams. Estoy yo con Ah, John Williams, de John Waters. Esto lo tiene anagrama y son varios textos de John Waters, no solo sobre sus propias películas, sino visitas que hace a la cárcel y talleres que da con los presos. Es un canto a la cultura trash. esto yo a John Waters lo meto como kitsch, Como Kitsch. Fíjate, yo creo, porque no, no lo veo, yo porque lo veo adelantado a su época, entonces no me produce nostalgia. fíjate, vale, entiendo en sí, no, entiendo, obviamente, claro, que esto no hay nada categórico, pero sí es cierto Claro. que, claro, claro, yo planteo que Locamp tiene como muchas ramas, ¿no? Y hay una parte de Locamp que tiende a lo pop, otra que está íntimamente ligada a la estética kitsch, pero también Locamp ligado a lo trash, y en lo trash Mm, está John Waters, está Divine, claro. Que y Trash yo, para mí es kitsch. claro, y yo creo que al final seguramente estaremos hablando de todas esas zonas comunes que oye, para diferentes sensibilidades, pues está todo como en un, Claro. claro. Y ya por último, esta, creo que salió, no sé si fue el año pasado, Ah, qué Las maravilla, Beauty Mona Queens, Lisa. y me pareció un texto tan maravilloso, porque además es ¿Viste el autoficción, documental? ¿eh? ¿Viste el documental? No, no vi el documental. ¿Dónde Pues está el acaba de documental? ganar el mejor documental en Les Gay Cinema, aquí en Madrid, y es un documental que está en Filming, si no me equivoco, Lo busco ya. y es una maravilla. O sea, es, es que no te lo puedo explicar. Ah, no, Sin lo busco ahora embargo, mismo. Mona Lisa para mí me parece un personaje muy camp, porque todo lo que hace es plasmado en un personaje. Sí, 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 es una digna heredera del Emebel, chilena, las Totalmente, dos, de Lemebel chilena, las y dos. de las yeguas del apocalipsis. Pues mira, Entonces, no sé si llegaremos a ver algún día algo camp actual. Creo que tendremos siempre que mirar atrás, ¿no? Mirar atrás y ver lo que ha sí, quedado y decir, venga, pues esto sí, esto no, esto me lo quedo y esto no. claro que sí. Pues mira, me dicen desde Control que tenemos Control. que... Se me ha encantado decir eso. Me dicen ¿A por ti te el han dado Zoom. pinganillo? Porque a mí no. Yo aquí no oigo a nadie, solo oigo las voces de mi cabeza. Me dicen que ya llevamos más de una hora y que en principio íbamos a Uh, estar 40, pero es que eso es camp. Esto a lo mejor en lo queer claro. no pasaba, pero en lo camp A mí no me somos cortas. exceso y tenemos que exceder, desbordar la hora prevista. A mí no me cortas. Bueno, pues si te parece, lo dejamos pendiente para una próxima tal. No sé si hay más preguntas porque yo no las veo. No sé si hay algo más. Había una última que es ¿cuál es la diferencia entre lo camp y lo kitsch? Es que es muy subjetivo. O sea, para mí, lo camp es... A ver, lo kitsch va solamente a la estética. Para mí lo kitsch es el rosa, el brillo, digamos, lo que cantaba Fangoria, ¿no? De más es más. Me parece que es como el barroquismo, pero estético. Sin embargo, para Ujú. mí lo camp creo que tiene una actitud o una intención detrás y es más completo. O Sí, kitsch, por ejemplo, para mí es
un muñequito de, que puedes comprar en los chinos, ¿no? Que es así brillantito, que es mono, pero que en el fondo le pegas cuatro patadas y está roto. Sin embargo, algo camp, estamos hablando de la gitana esta de encima de la tele, de Marín, creo que se llamaban las flamencas de Ujú. Marín. Me parece que es algo que tiene más, o sea, lo camp es algo que está en el tiempo y que con el paso del tiempo se mira atrás y se dice me gusta. Lo kitsch es algo que se crea en ese momento para que en ese momento sea algo hortera, que creo que es la traducción más Puede cursi ser, quizás, eh, para en ese momento decir esto es algo decorativo. Entonces creo que para mí esa es la diferencia, no sé tú qué opinas, Sí, Encarna. yo creo que lo kitsch está más ligado a lo estético y que está más ligado a esa, ¿cómo llamarlo? El ansia que tiene el público de poseer todo aquello que está ligado a la alta aristocracia, a la alta burguesía. Entonces, convertir en algo accesible, barato, absolutamente rompible, está relacionado con esa reproducción masiva de obras de arte, con esa imitación de lo sofisticado. Entonces, lo kitsch está más vinculado a la estética y, como bien Claro, decías, lo camp a la actitud, sí, efectivamente, yo creo que es la sin duda. diferencia, ¿no? Una cosa es estética y la otra cosa es un poco más el personaje que puede haber detrás Mm, que otra cosa. efectivamente. Pues, amiga, hermana, por último, dar las gracias Venga de ya, nuevo a la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, que nos ha por invitado, favor. nos ha arropado, nos ama, y a Marcia Producciones por montar este tinglado de purpurina y lentejuelas. Nos vamos a poner el vestido y vamos a salir a actuar. Venga, a hacer Un puro beso. teatro. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias. Hasta Salud. luego.